Bueno, muy buenas tardes para todos los que hacen parte de esta comunidad y los que llegan a ver este video. Bienvenidos. Hoy quiero hacer un material muy especial, muy importante porque se acercan los vencimientos de renta para personas naturales y considero importante hacer este material debido a que me han llegado algunas declaraciones de renta realizadas por otros profesionales donde al contribuyente le han hecho requerimiento por error en la declaración de renta. Entonces es importante que empecemos a actualizarnos y a retroalimentar algunos conceptos que seguramente tenemos posiblemente dudas. Para ello quiero compartirles mi pantalla y compartirles un material que nos va a servir de guía para esta charla. Entonces, tenemos aquí una herramienta interactiva para preparar la declaración de renta de las personas naturales para el año grabable 2021 que no estén obligadas a llevar contabilidad. Sin embargo, esta plantilla ya la vamos a ir viendo poco a poco, que nos puede ayudar también para aquellos que llevan contabilidad. Es una plantilla elaborada por nuestro colega contador Alberto Sánchez. Lo pueden ubicar en su página web. No es material de autoría mía para nada. Es un material que adquirí a través de la página de ellos y que quise compartir con ustedes y utilizarla para que les sirva de guía para aquellos contadores que no tienen una amplia experiencia, que están en su proceso de aprendizaje, que les pueda servir esta herramienta para realizar una declaración de renta de la forma correcta, o para el contribuyente que no le gusta o que no quiere o que no tiene los recursos para pagar un contador y también la quiere hacer. Entonces, es una guía que nos permite poder tener la información que estamos buscando. No les recomiendo personalmente utilizar el ayudarrenta de la DIAN, porque pues siento que deja muchas cosas, muchos conceptos por fuera, y adicional a eso, aparentemente dice que es muy sencillo manejarlo, pero si no tenemos el concepto claro, podemos llenar información en casillas que no corresponden y eso nos va a generar un error en nuestra declaración de renta. Entonces, bueno, aquí vamos a leer, este archivo se entrega como está diseñado, cada persona es responsable de verificar los cumplimientos legales. ¿Qué significa eso? Que este archivo pues puede tener algún error, alguna inconsistencia, o que nuestro criterio profesional nos dice, no, esto no estoy de acuerdo con esto, entonces pues tenemos que tener en cuenta eso. El artículo 270, modificado por el artículo 14 de la ley 890 del 2004, bueno, aquí nos habla de, de la violación a los derechos morales del autor. Aquí estamos citando a nuestro autor, que es Alberto Sánchez. Es una plantilla que yo pagué en su plataforma y por eso la tengo aquí. Y quiero que sea un elemento que me permita compartir con ustedes. De igual de forma, si ustedes están interesados en adquirir esta herramienta, lo pueden hacer directamente en la página de él. Entonces, bueno, aquí vamos a ver la presentación, es el impuesto de renta a personas naturales para el año 2021, versión 5.0 nos indica acá, nos dice que esto nos va llevando a medida que vamos avanzando con la información donde vamos a diligenciar nuestros datos básicos, los datos iniciales, donde tenemos las cédulas, las diferentes cédulas para las personas naturales, la cédula de pensiones, la cédula de dividendos, el consolidado. Después vemos el patrimonio, la venta de los activos fijos, las ventas de acciones, liquidaciones en cuanto tiene que ver con la renta presuntiva, el anticipo de renta, si hay lugar a anticipo de renta, las retenciones que nos practicaron, los descuentos tributarios a los que haya lugar y anexos. Entonces, mire, tenemos la renta por comparación patrimonial. Esto es supremamente importante hacerlo para validar que nuestra renta esté bien hecha o nuestra variación de renta de un año a otro está debidamente justificado, los intereses presuntos, diferencia en cambio, subcapitalización, si tenemos derecho o no al beneficio de auditoría, si tenemos ganancias ocasionales dentro de nuestra información para declaración de renta, si hay lugar a alguna sanción y los vencimientos. Entonces, mire que es muy didáctica esta herramienta
que nos va llevando poco a poco a diligenciar nuestra declaración de renta. Aquí tenemos los datos básicos. Nos muestra, mire que estos datos básicos son supremamente importantes y nos presentan los últimos 3 años. El año 2021, el año 2020 y el año 2019, donde tenemos algunos datos tributarios que recobran importancia a la hora de preparar la declaración de renta de un contribuyente, como es el valor de la VT, como es el porcentaje del reajuste fiscal, como es la tarifa para determinar la renta presuntiva, como es la sanción mínima, como es el monto para firmar las declaraciones que deban ir firmadas por contador público, datos importantes de información como es el salario mínimo vigente para la fecha de la declaración de renta, el auxilio de transporte, aquí tenemos el valor del IPC, la tasa de interés presunto para el caso de los préstamos a los socios, el componente inflacionario para los rendimientos financieros, el componente inflacionario para los gastos financieros, el componente inflacionario para la diferencia en cambio y la tasa representativa del mercado. Datos supremamente importantes para tener en cuenta a la hora de preparar la declaración de renta de nuestros contribuyentes. Aquí ya tenemos los datos para empezar a diligenciar nuestra declaración de renta y vamos a hacer un ejercicio simulado. Vamos a colocar aquí un apellido de una persona que nos estamos inventando en estos momentos, los datos personales de esta persona. No es nadie que yo conozca, ni nadie por el estilo, simplemente es un ejercicio didáctico. Vamos a decir que la actividad económica de esta persona es la 0010, o sea, es un asalariado. Ay, perdón. Vamos a decir que esta persona es una persona asalariada. Entonces, mire que por defecto esta plantilla me está calculando el dígito de verificación del RUT de esta persona con base en su número de cédula. Actividad económica, vamos a decir que es una persona asalariada. Si le damos clic aquí, mire que él no nos permite, es una celda protegida. Entonces, nacionalidad, vamos a decirle que es colombiano. Aquí nos pregunta qué dirección seccional es, o sea, de dónde es nuestro RUT. Importante tener a la mano el RUT y mirar la dirección seccional. Digamos, vamos a pensar que esta persona está en la dirección seccional de Bogotá, entonces vamos a escoger 32 y mire que por defecto él nos calcula, nos coloca aquí dirección seccional de impuestos de Bogotá. ¿Qué significa eso? Que la declaración debe ser presentada en la ciudad de Bogotá. Bueno, acá nos pregunta si es gran contribuyente o no. Vamos para este ejercicio a decirle que no. Información de dependientes económicos. Recordemos que los asalariados tienen derecho a descontar de su renta como gasto no deducible de renta hasta un dependiente económico con algunos límites en su deducción. Entonces vamos a colocarle que la persona sí tiene un dependiente económico. Recordemos que los dependientes económicos pueden ser hijos, esposa o padres que dependan económicamente del contribuyente. Vamos a decirle que tiene una cédula, vamos a decirle que tiene un registro, una tarjeta de identidad. Igual acá me estoy inventando el nombre, el número del documento. Parentesco, entonces mira que acá nos dice quiénes son dependientes económicos que cumplan los requisitos para descontarme ese valor de la renta. Entonces nos habla de los hijos del contribuyente que tengan hasta 18 años de edad. Después nos dice hijos del contribuyente entre 18 y 23 años de edad. Después nos dice hijo del contribuyente de 23 años en situación de dependencia física, cónyuge o compañero que se encuentre en situación de dependencia, padres y los hermanos del contribuyente que se encuentren en situación de dependencia. Entonces, ahí es muy importante demostrar que hay dependencia.
¿Y cómo se demuestra eso? Porque, por ejemplo, los tenemos como beneficiarios en el servicio médico o pagamos un valor adicional en el servicio médico para que demostrar pues que ellos dependen económicamente de nosotros. Entonces vamos acá igualmente a colocar cualquier nombre de cualquier persona. Bueno, aquí nos dice, clic para calcular el ingreso mensual promedio de los 6 últimos meses de vinculación laboral. Entonces, mire que aquí nos dice que podemos digitar el valor, aquí es importante solicitarle a nuestro contribuyente los desprendibles de nómina, tener la información real, la información que nos proporcione el cliente, donde nos dé constancia de cuánto recibió por ingresos cada uno de los meses del año inmediatamente anterior, en este caso el 2021. Vamos a poner el ejemplo de que la persona devenga un salario de 3.500.000 pesos. Y que en todos los meses recibió exactamente lo mismo. Para acá es muy, muy importante solicitar los debidos soportes de los clientes. Hay veces que hay clientes que nos dicen, no, no tengo los soportes, entonces una certificación, una constancia por parte del empleador, algo porque si la declaración de renta la vamos a firmar nosotros como contadores, pues tenemos que salvaguardarnos y validar que toda la información que nosotros vamos a colocar acá es una información real. Si no vamos a firmar la declaración, pues el contribuyente tiene que tener claro los riesgos a los que se enfrenta por proporcionar o por no proporcionar información real. Entonces aquí le vamos a decir registrar y le digo salir. Entonces mire, como yo puse un ejemplo estático, mire que aquí podemos validar que la plantilla nos está funcionando de forma correcta. Él nos está diciendo que el ingreso promedio de los últimos 6 meses de vinculación laboral fueron 3.500.000 pesos. Importantísimo. Impuesto neto de renta anterior. El impuesto neto de renta, voy a tener aquí como, vamos a ver si este contribuyente tiene aquí su declaración de renta del año pasado y vamos a ver el formato. Entonces vamos con documentos en mano, vamos validando qué renglón es la información que yo debo colocar acá. Entonces, mire que no es lo que yo pagué. Yo estuve viendo algunas declaraciones por corrección que me llegaron. No es el renglón 104. Bueno, esta es un poquito antigua. El renglón 104, sino el renglón 104 es el saldo a favor o el renglón 103 es el valor a pagar, sino es donde dicen la liquidación privada, en la sección de la liquidación privada, que les voy a mostrar este contribuyente, donde dice impuesto neto de renta. Entonces, impuesto neto de renta del año inmediatamente anterior. Vamos a colocarle aquí 0. Para el ejemplo le vamos a poner 1.000.000 de pesos para ver como todo lo que puede suceder. Saldo a pagar del año anterior, entonces me dice que 0. Saldo a favor del año anterior, entonces me dice que 1.298.000. Anticipo para el año 2021. Recordemos que cuando liquidamos la declaración del año 2020, muy posiblemente nos generó un anticipo para liquidar que tuvimos que pagar en esa declaración. Entonces, con declaración en mano, miramos ese renglón, ¿cierto? Miramos ese renglón y anticipo de renta para el año grabable siguiente, aquí nos dice 0. Bueno, vamos a poner el ejemplo de que sean 780.000 pesos. Patrimonio bruto del año inmediatamente anterior, entonces nos vamos a nuestra declaración de renta del año anterior. Ahora muchos de ustedes me van a preguntar, pero es el primer año que declara renta el señor. Como es el primer año que declara renta, no ponemos nada.
Patrimonio líquido. Entonces colocamos acá el patrimonio líquido del año inmediatamente anterior. Fecha de vencimiento. Mira, por defecto nosotros digitar el número de la cédula del contribuyente, él automáticamente nos está calculando que esta declaración de renta se vence el 19 de octubre del 2022. Me pregunta cuándo la voy a presentar. Yo le puedo decir que la fecha de hoy es 14 de julio del 2022. Entonces creo que él más adelante me va a decir que está dentro del término, o sea que estoy dentro de los tiempos establecidos para presentar de forma oportuna esta declaración de renta. Aquí me dice datos informativos, clave de ingreso a la página de la DIAN y clave de la firma. Esto es importante pues tenerlo para que podamos presentar y firmar y presentar nuestra declaración de renta. Entonces mire que ahí terminamos nuestra primera hojita. Continuamos con este formato, llegamos a la parte de patrimonio. Entonces es muy importante qué documentos debemos solicitarle a nuestro contribuyente para poder declararle el patrimonio. Entonces es importante todo lo que tiene que ver con los activos, la casa, el carro, la finca, el lote, inversiones que tenga en CDTs, inversiones en una cuenta fiduciaria, en su cuenta de ahorros, inversiones que tengan en acciones. En Colombia hay personas que han comprado acciones del Grupo Aval, acciones del grupo de Ecopetrol, acciones de diferentes compañías. Entonces, ¿cuál es ese patrimonio con el que cuenta el contribuyente? Deudas. Entonces, deudas tenemos tarjetas de crédito, tenemos créditos de libre inversión, tenemos créditos hipotecarios, tenemos créditos con personas naturales a las cuales les hemos hecho firmar un documento de fecha cierta. ¿Qué quiere decir un documento de fecha cierta? Un pagaré, una letra de cambio y que está registrado debidamente en notaría. Si no tiene fecha cierta, que fecha cierta quiere decir que esté registrado en notaría, no es válido para efectos fiscales. Puede ser un pasivo inexistente. Por tanto, yo debo demostrar con documentos que realmente ese pasivo existe. Entonces, vamos a suponer que este contribuyente tiene una cuenta corriente donde tiene 1.000.000 de pesos. En la cuenta de ahorros, su saldo a 31 de diciembre fueron 7 millones de pesos. En efectivo, no tiene nada. Cuentas AFC, que son las cuentas del Fomento para la Construcción, es una cuenta que nos permite tener una planeación fiscal y tributaria para reducir mi carga tributaria. Aplica para los asalariados que tengan una cuenta AFC. Pilas con esto, voy a hacer un ejercicio real que me pasó. Un contribuyente tenía cerca de 240 millones de pesos en una cuenta AFC. Entonces vamos a ver qué pasa cuando yo tengo 240 millones de pesos en una cuenta AFC. Cesantías a cargo del fondo de cesantías. Mire lo que dice ahí, cesantías que estén en el fondo de cesantías. Vamos a poner que tenemos 25 millones de pesos. Otros equivalentes al efectivo pueden ser inversiones, un CDT, una cartera colectiva abierta. Vamos a decir que tenemos 15 millones de pesos allá. Bienes efectivos en moneda extranjera. Si yo tengo una cuenta en dólares en Panamá o en otra parte del mundo, entonces ahí debo declarar. Para este ejercicio vamos a decir que no tenemos nada. Listo. Entonces, mire que aquí hay un anexo de inversiones e instrumentos financieros derivados. Entonces está el certificado a depósito a término, o sea, un CDT, valores invertidos en fondos de carteras colectivas y acciones en sociedades nacionales cotizables en bolsa. Entonces me dice la fecha de adquisición. Importantísimo pedirle a nuestro contribuyente, denos toda la documentación. Con el contador hay que ser totalmente transparente y por ende debe ser una persona de su entera confianza.
para que usted le brinde esta información y blindar o asegurar que su declaración de renta quede totalmente bien hecha. Entonces vamos a poner que abrimos un CDT el 10 de octubre del 2021, que lo tengo por 7 millones de pesos. Mire que aquí me dice factor aplicable según la tabla del artículo 73 del Estatuto Tributario. Mira que ahí sale una pestañita donde dice, para escoger esta opción se debe tener en cuenta que el valor patrimonial de las acciones o aportes que se declaró en el año 2020 se debió haber calculado de la misma manera con el factor de la tabla. Entonces, mire que tenemos que irnos al 2020, ¿listo? Pero pues aquí yo les estoy diciendo que aperturé este CDT el 10 de octubre del 2021, ¿listo? Entonces, ¿qué costo fiscal declaré al 31 de diciembre del 2020? Pues nada, porque no lo tenía. El costo de la compra durante el 2021, pues vamos a colocarle que son los 7 millones de pesos. Disminuciones o transferencias, vamos a decirle que no. Dice que si se recalcula el reajuste fiscal, vamos a decir que sí. Aquí me pregunta el valor del reajuste fiscal. ¿Cierto? Vamos a dejarlo por ahora así. Vamos a decir que tenemos una cartera colectiva abierta por 8 millones de pesos, que la abrí el 5 de septiembre del 2021. Y vamos a decirle que tengo acciones compradas en Ecopetrol. Vamos a colocar un ejemplo de que sean más o menos como en el año, no sé, puede ser como diciembre del año 2007. Aproximadamente fue como en el 2007, 2008, la primera venta de acciones de Ecopetrol. Vamos a poner ejemplo así, pues como muy, le vamos a decir que tenemos 5.300.000 pesos. Mire que él automáticamente nos va calculando cositas. Él automáticamente nos va ahí calculando como los reajustes fiscales que tenemos de nuestras inversiones. Inventarios en mercancías, vamos a decirle que no tenemos inventarios, somos una persona asalariada. Inventarios de productos manufacturados no tenemos. Bueno, vamos leyendo cada sección de nuestro formulario para que no se nos quede nada sin digitar, analizando, interpretando de la mejor manera posible las cuentas por cobrar. Entonces, cuentas por cobrar, dividendos abonados en una cuenta por sociedad comercial, cuentas por cobrar particulares. Bueno, por ejemplo, aquí en los dividendos, mirar muy posiblemente si teníamos dividendos decretados que nos hubiesen pagado, que no nos, o que estén pendientes por cobrar de alguna de nuestras inversiones en acciones de compañías, para que lo tengamos claro. Para el ejemplo, le vamos a colocar que no. Y aquí seguimos con la propiedad, planta y equipo. Entonces, mire, casa de habitación, ¿cuál es la fecha de adquisición de nuestra casa de habitación? Para este ejercicio vamos a ponerle noviembre 15 de 1987. Un vehículo, vamos a colocar que lo compramos el 19 de julio del año 2000. Entonces, casa de habitación, el costo de adquisición, ¿por qué valor la compré? Para esa época más o menos valió 3 millones de pesos. El vehículo, sí, para esa época vamos a poner que valió 25 millones de pesos. Acá sí tengo más inmuebles, pues voy llenando toda la información de todos los inmuebles, terrenos, lotes, edificios que tenga. Bueno, mire que por defecto, por eso es importante en estos datos básicos que vimos anteriormente, él con esa información, él va calculando las cosas, factor aplicable según la tabla del artículo 73 del decreto del Estatuto Tributario, conforme decreto 1846 del 2021. Entonces, mire que a veces cuando nosotros la hacemos solitas en una plantilla de Excel diseñada por nosotros mismos, podemos dejar cosas por fuera. O hay personas que la diligencian directamente en el formulario de la DIAN. Y dejamos de lado todos estos conceptos que están
en la normatividad vigente, en el estatuto tributario, en decretos, resoluciones que hacen parte, digamos, de esta normatividad. Entonces, costo fiscal declarado el 31 de diciembre del 2020, o sea, ¿por qué valor yo declaré este bien? Normalmente uno lo declara por el valor del avalúo comercial. Vamos a decir que este bien yo lo declaré por 275 millones de pesos. Y el vehículo antes pierde valor, vamos a decirlo que lo declaramos por 18 millones de pesos. Acá me dice que si tengo compras o mejoras o valorizaciones durante el año 2021. Entonces, si hubo una mejora, una valorización en ese bien, vamos a ponerle para este ejercicio que no. ¿Cómo sé yo que si hay una valorización? Pues tenemos que mirar el avalúo del bien, tenemos que mirar el impuesto de valorización. Si hay disminuciones o transferencias, acá me dice que sí se calcula el reajuste fiscal, él por defecto tiene ahí un algoritmo que nos está diciendo que sí, el valor de reajuste y el valor del costo fiscal por el cual yo voy a declarar ese bien a 31 de diciembre del 2021. Acá me dice el valor del avalúo catastral, que es el que tenemos en el impuesto predial. Vamos a decirle que son los mismos 275 millones y los 18 millones, listo. Y ahí nos muestra la variación patrimonial que ha tenido y eso es importante para nuestra conciliación, del patrimonio. Bueno, acá nos dice otros activos, si tenemos una póliza de seguros de estudio, si tenemos electrodomésticos, muebles y enseres y valores en prendas ornamentales como joyas o similares. Aquí nos pregunta que si tenemos activos omitidos en moneda extranjera. A veces se nos olvida o se les olvida a los contribuyentes decir que tienen una cuenta en Panamá con dólares. Entonces es una cuenta, es un activo omitido en moneda extranjera. A veces también los contribuyentes se les olvida declarar un activo en moneda nacional, una casa, un carro. A veces he tenido contribuyentes donde dicen, no, es que ese carro pues está a nombre mío, pero yo no lo tengo, lo tiene mi papá, pero está a nombre suyo, lo debe declarar. ¿Listo? Importantísimo eso. Aquí vienen, miren, las obligaciones financieras y las cuentas por pagar. Entonces, obligaciones financieras, tenemos un crédito hipotecario, 35 millones de pesos de crédito hipotecario. Tenemos obligaciones en moneda extranjera, para este ejemplo le vamos a decir de que no. Tenemos pagarés, letras y documentos equivalentes. Recuerden que debe ser con documento de fecha cierta ante una notaría, si no, no son válidos, vamos a colocarle que no. Arrendamientos por pagar, impuesto de renta, impuesto al valor agregado, otros impuestos, embargos judiciales, otros pasivos. Voy a decir que yo tengo unas tarjetas de crédito, entonces todo eso me va a sumar 7 millones de pesos. Y aquí ya me muestra el total de mis deudas y mi patrimonio líquido. Yo sigo avanzando en el diligenciamiento del formato. Entonces aquí llegamos a las rentas de trabajo. Digite solamente en las casillas de la columna de valor que no se encuentran resaltadas, o sea, en estas. Estas, si observamos, se encuentran resaltadas. Aquí nos dice rentas de trabajo, nos dice el valor de la VT del 2021, la validamos para que efectivamente esté correcta. Vamos a decir que por salarios, si nosotros nos vamos aquí a los datos básicos, se acuerda que en los datos por acá iniciales nos preguntaron que cuánto era el promedio de nuestros últimos y dijimos que todos los meses ganábamos 3.500.000 pesos, pues entonces vamos a decir que son 3.500.000 por los 12 meses del año. Importante para hacer esto, pues con los documentos a la mano. Yo estoy haciendo un ejercicio simulado, entonces estoy tomando esto para hacer el ejercicio didáctico. ¿Listo? Cesantías consignadas durante el año al fondo de cesantías. Pilas con esto. Porque las cesantías consignadas durante el año, durante el 2021, corresponden a las del año 2020. ¿Por qué? Porque las cesantías se consignan
el año siguiente, todo fecha máxima, los 14 de febrero del año siguiente. Entonces, estas cesantías son las que se consignaron al fondo que corresponden al 2020. Entonces, debemos tener el desprendible del valor de nuestras cesantías o pedirle al fondo de cesantías que nos dé esa información. Vamos a decirle que son 3.500.000 pesos. Los intereses de cesantías. Recuerde que los intereses de cesantías nos los pagan básicamente todos los máximos del 30 de enero del año inmediatamente siguiente. Pago por prestaciones sociales. Entonces, en el formato del certificado de ingresos y retenciones que nos expide la compañía, está ese valor. Entonces, vamos a dar un ejemplo de que sean 3 millones, vámonos, 5.200.000. Ahí están las cesantías, intereses, prima, están las vacaciones. Bueno, primas extralegales sí aplica. Vamos para este caso a decir que no. Comisiones no aplica, bonificaciones no aplica, indemnizaciones por despido injustificado no aplica, subsidios y auxilios vamos a decir que no aplican. El subsidio de transporte, vamos a colocar el subsidio de transporte, vamos a decir que es más o menos 100.000 pesos, vamos a colocarle un valor acá simulado por 12 meses al año, viáticos, emolumentos eclesiásticos. Listo. Llegamos aquí donde dicen horarios, entonces aquí nos dice los horarios percibidos por personas naturales que presten servicios y contraten o vinculen por un término inferior a 90 días continuos o discontinuos, menos de 2 trabajadores o contratistas asociados a la actividad, siempre y cuando no hayan optado por restar los costos y gastos procedentes en el desarrollo de dicha actividad. Si yo estoy obligado a llevar contabilidad y lo hice como un costo o deducción, pues no lo puedo tener acá. ¿Listo? Eso es lo que me está diciendo en otras palabras. Para el ejercicio vamos a decir que es 0. Compensaciones por servicios personales obtenidos por las personas que informen que no han contratado. Esto es para los que han recibido honorarios, pero que no han contratado a 2 o más trabajadores asociados a esa actividad. Vamos a decirle que es 0. Comisiones 0, aquí gastos de representación 0, ingresos obtenidos del extranjero 0. Aquí póngale que está subrayadito con negro. Cesantías que estaban en los fondos a diciembre del 2016, que fueron retiradas durante el 2017 y siguientes. Y aquí dice una casilla muy importante, no sujetas al límite del 40%. Entonces, ¿qué les quiero mostrar con esto? ¿Qué les quiero enseñar? ¿Cuál es el mensaje que les quiero transmitir? Que no se trata de llenar casillas por llenarlas. Se trata de entender que estoy diligenciando, que estoy llenando. Entonces, antes, las cesantías estaban sujetas a un límite del 40%. Hasta el momento, los clientes que tengo, ninguno tiene cesantías anteriores, entonces vamos a colocar un ejercicio de 0. Otros ingresos laborales. A veces en nuestro certificado de ingresos y retenciones dice otros ingresos laborales, 300.000 pesos. Vamos a colocarlos ahí. Seguimos diligenciando nuestro formato. Pagos obligatorios a salud. Pagos a salud obligatoria. Artículo 56 del Estatuto Tributario. Entonces, si no estoy mal, aquí está haciendo referencia a los pagos por parte mío, el pago mío. El pago mío, que es el que aparece en el certificado de ingresos y retenciones. Hay que tener mucho cuidado también, revisar que el certificado de ingresos y retenciones que nos está pidiendo la compañía esté bien hecho. Si no, hay que solicitar que lo corrijan. Entonces, pagos a salud obligatoria, vamos a decirle que pagamos 1.250.000 pesos durante todo el año. Aportes obligatorios a fondos de pensiones. Fondo de solidaridad pensional se aplica. Aportes voluntarios de ahorro individual con Solidaridad RAIS. Aportes a afiliación voluntaria a riesgos laborales. Apoyos económicos para financiar programas educativos. Pagos a terceros por alimentación. Aporte solidario voluntario por el COVID-19.
y otros ingresos no, mire, acá, estoy ubicada acá, donde dice otros INCRNGO. ¿Qué significa eso? Otros ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional que apliquen a las rentas de trabajo. Entonces yo voy y googleo, si no sé cuáles son los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional aplicables a las rentas de trabajo, voy, me pego una leidita y vengo y los digito acá si hay lugar a ellos. Menos las deducciones imputables. Entonces encontramos los pagos por salud a la medicina prepagada, planes complementarios de salud o seguros de salud. Importante que el contribuyente nos dé el soporte de que efectivamente tiene un contrato, de qué vigencia va ese contrato y qué valor me puedo tomar. Pilas con esto. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un contrato iniciado en octubre del 2020 y terminó en el 2021. ¿Será que lo de octubre, noviembre y diciembre me lo puedo tomar? Muy seguramente no, ¿cierto? Entonces yo tengo que hacer el cálculo. Pago para medicina prepagada, voy a colocar 2.623.000 pesos. Pago por dependientes económicos, mire que por defecto esta casillita que está naranja, como yo acá en los datos iniciales, yo dije que yo tenía un dependiente económico, por acá me preguntó, acá le dije que sí, y digité los datos de mi dependiente económico, entonces él, por defecto, ya me está calculando acá. Mire que calcula el valor y calcula el valor que va a ir a la declaración tributaria. ¿Qué significa esto? Que a veces estos dos valores no son iguales. Vamos a devolvernos un momentico y vamos a colocar que la persona en uno de estos meses, perdón, se ganó 13.500.000 pesos y le digo registrar. Aquí ya, muy seguramente, ay no, no me lo cambió. Creo que no me lo cambió, ya sé, porque yo lo estoy digitando mal. Creo que yo lo estoy cambiando acá y él lo debe estar tomando por acá con el valor del ingreso total. Ah, él lo está tomando dentro de esta misma casillita acá arriba, de los 42 millones, con esta. Vamos a ponerle que yo gano 120 millones de pesos. Vamos a ponerle acá 120 millones de pesos para este ejercicio didáctico. Y mire cómo acá automáticamente me dice que por dependientes económicos me puedo tomar 13.055.000. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque va atado a mi ingreso. Vamos a ponerle acá que me gané 240 millones. Un ejemplo. Mire, esto era lo que les quería mostrar. Por dependientes económicos, según el cálculo de la normatividad vigente, me da 25.055.000, pero yo solamente me puedo tomar 13.942.000. Entonces, aquí es donde quería llegar, a donde quería mostrarles, hacerles un ejercicio didáctico para aquellos que están estudiando, aquellos que están recién egresados, seguramente no tienen mucha experiencia, eh, pues que lo vayan teniendo en cuenta. Primero, pues fundamental leer. Eso sí es mi recomendación más importante. Leer de la normatividad, porque eso me permite también analizar, interpretar, formarme mi propio juicio, mi propio valor, compartirlo con colegas y decir, bueno, yo analicé y yo interpreté para mí esto, pero estoy viendo que no, que la interpretación mía es errada o la interpretación que está haciendo otro es errada. Bueno, yo creo que esto es para construir, para que aprendamos juntos. Intereses por préstamos de vivienda, entonces aplica para todas las personas que tienen un crédito vigente de vivienda, donde debemos solicitar el certificado de los intereses realmente pagados. Normalmente todas estas entidades al final o al principio de año nos están haciendo llegar este certificado. Vamos a colocarle que tengo 5.200.000 pesos de intereses de préstamo de vivienda. Gravamen al movimiento financiero, entonces solicito al banco el documento donde me certifique la base gravable del impuesto
al gravamen al movimiento financiero y el impuesto. Entonces vamos a decir que tengo 250.000 pesos de impuesto. Entonces mire que aquí ya también él me calcula, él ya sabe por defecto que es deducible de renta hasta el 50% del valor del gravamen al movimiento financiero. Él aquí me lo está calculando y me está diciendo que esto va en el renglón 38 de mi declaración de renta. Aportes a título de cesantía realizados por los partícipes independientes. O sea, si yo hice aportes al fondo de cesantías de carácter independiente. Deducción de intereses sobre préstamos educativos del ICETEX. Entonces, mire que esta plantilla tiene tanta información que a veces perdemos de vista pedírsela a nuestro contribuyente. Bueno, menos las rentas exentas. Entonces, rentas exentas, chicos. Las rentas exentas están sujetas a limitación del 40%. Entonces aquí nos dice aportes voluntarios del empleador a fondos de pensiones, aportes voluntarios hechos por parte del empleador a fondos de pensiones. Vamos a colocar 1.200.000 pesos. Descuentos hechos por la empresa con destinos a cuentas AFC, que la empresa me descontó a mí ese dinero por nómina y me lo consignó en la cuenta AFC. Vamos a ponerle 5 millones de pesos. Auxilio de cesantías e intereses de cesantías, mire que él aquí por defecto ya me lo está trayendo. Ingreso mensual promedio, mire que aquí ya me lo está trayendo. Indemnizaciones por accidentes de trabajo o enfermedad, entonces no. Para el ejercicio vamos a colocar que no. Indemnizaciones que impliquen protección a la maternidad, le vamos a colocar que no. Gastos de entierro del trabajador. Valor de las primas, bonificaciones, horas extras y demás complementos salariales que reciban los ciudadanos colombianos que integran las reservas oficiales de primera y segunda clase de la Armada Nacional mientras ejerzan actividades de navegante, oficial o tripulante en empresas marítimas nacionales. Vamos a colocar para este caso que no. Actividades económicas de los numerales 3 al 8 de los artículos 235-2, energía eólica, transporte fluvial, etcétera. Vamos a colocar que no. Y otras rentas exentas no mencionadas anteriormente. Entonces, pues tenemos que ir a leer cuáles rentas exentas hay vigentes, cuáles son los límites y cuáles me puedo tomar para efectos de esta renta de trabajo, porque estoy en la cédula de renta de trabajo. Acá sigo a menos rentas exentas no sujetas al límite del 40%. Entonces, estas no están al límite del 40%. Entonces, cesantías guardadas en los fondos de cesantías a diciembre del 2016, pero que se retiraron durante el año. Entonces, arriba habíamos dicho que no habíamos retirado. Digamos que ya habíamos retirado esas cesantías o ya no teníamos nada o que no retiramos nada. El seguro por muerte y las compensaciones por muerte de los miembros de las fuerzas militares, gastos de representación de magistrados, gastos de representación de jueces de la República, el exceso del salario básico percibido por los oficiales o suboficiales, los gastos de representación de recortes de rectores y profesores de universidades oficiales, ingresos obtenidos en países de la CAN, prima especial que devenguen diplomáticos y rentas exentas por hoteles construidos entre el 2016 y el 2013 y el 2016. Para el ejemplo, vamos a dejar en ceros. Entonces, mire que aquí él ya me está calculando el 25% como renta exenta de mis rentas o de mis ingresos laborales. Y continuamos con las rentas por honorarios y servicios. Entonces aquí seguimos leyendo, fundamental leer, tomarnos el trabajo, el tiempo de leer y de analizar y de entender un poquito lo que nos están preguntando. Si tenemos dudas o preguntas, pues buscamos una persona que nos pueda solucionar esas inquietudes. Entonces aquí dice rentas de trabajo por honorarios y compensación de servicios personales. Incluyan estas hojas las rentas de trabajo por honorarios y compensación de servicios personales sujetos a costos y gastos y no a rentas exentas. Entonces ahí está el valor de la VT y empezamos. Honorarios. Entonces, obtenidos por las personas que informen que no han contratado
o vinculado a 2 o más trabajadores asociados a esta actividad. Entonces, por decir algún ejemplo, yo percibo honorarios, pero yo no he contratado personal, no tengo trabajadores. Les voy a colocar que recibí 6 millones de pesos durante el año. Compensaciones por servicios personales obtenidos por las personas que informen que no han contratado o vinculado a 2 o más trabajadores, vamos a colocarle 0. Entonces resulta que cuando yo tengo un contrato por honorario, yo tengo que pagar salud directamente yo. Entonces, pagos a salud obligatoria. Entonces, ¿cuánto pagué? Vamos a colocarle que pagué 1.600.000. Pagos obligatorios a fondos de pensiones. Vamos a colocar 1.600.000. Fondo de solidaridad pensional. Aportes voluntarios al régimen de ahorro individual con RAIS, afiliación voluntaria del trabajador independiente a los riesgos laborales, aporte solidario voluntario por COVID-19 y otros gastos, otros ingresos no constitutivos de rentas ni ganancia ocasional que apliquen a las rentas de trabajo por honorarios y compensación de servicios personales. Aquí tenemos costos de mercancías vendidas, obviamente esto pensaría yo que no aplicaría porque son por honorarios. Costo fiscal, prestaciones sociales, esto le vamos a dejar en ceros. Listo. Pagos menos deducciones imputables, entonces pagos por salud prepagada, plan complementario o seguros de salud, si lo hice, pagos por dependientes económicos, como ya me lo tomé en la anterior plantilla, pues aquí no me aplicaría. Bueno, entonces ahí ya tenemos nuestras rentas por honorarios. Rentas de capital. Entonces aquí tenemos ingresos, intereses financieros. Resulta que tenemos unos intereses financieros en nuestras cuentas de ahorros o corrientes, que más que intereses financieros para mí serían rendimientos percibidos o provenientes de entidades financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera. Vamos a decir que recibimos 120.000 pesos. Aquí de deuda pública, mira que acá empiezan a ver como de todas nuestras inversiones, mira acá tenemos y rendimientos financieros reconocidos por los fondos de pensiones. Entonces, pedir el estado de cuenta de nuestro fondo de pensiones porque allá nos dice que por los aportes que hicimos durante el año 2021 nos pagaron unos rendimientos. Vamos a colocarle que son 115.000 pesos. Rendimientos financieros en el fondo de cesantías. Vamos a colocarle 80.000 pesos. Rendimientos financieros de la cuenta FC. Yo consigné tanto, pero me pagaron unos rendimientos allí. Vamos a colocarle 80.000 pesos. Valorización generada de los aportes voluntarios a fondos de pensiones. Bueno, no la vamos a tener en cuenta. Listo. Menos los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Pagos de salud obligatoria, pagos obligatorios a los fondos de pensiones, pagos de fondo de solidaridad, ya tuvimos algunos allí digitados, y por estos conceptos de renta de capital normalmente pues no pagamos con esos montos tan pequeñitos de nuestros rendimientos, pues no pagamos esa seguridad. Bueno, menos intereses por préstamos de vivienda, ya me la tomé en el otro formulario, gravámela al movimiento financiero, bueno, listo. Aquí ya vamos terminando con este formulario. Después tenemos las rentas no laborales. Las rentas no laborales es cuando yo compro y vendo mercancía, cuando yo presto algún servicio que no tiene que ver con mi profesión, sino con otra actividad. Bueno, para el ejercicio lo vamos a dejar en ceros. Y aquí ya empezamos a tener como nuestra cédula número 1, la cédula de trabajo. Este es como el resumen de mis cédulas. Entonces, las rentas de trabajo, las rentas de honorario, las rentas de capital, las no laborales y lo que va a ir a mi declaración. Esto es básicamente como todo el resumen de la información y a qué renglones va a ir. ¿Cierto? Entonces, aquí vamos a la cédula de pensiones. Hay personas que reciben pensión y siguen trabajando. Entonces, vamos a colocar la pensión de jubilación
Vamos a decir que se gana 5 millones de pesos mensuales por 12 meses al año, son 60 millones de pesos. Pensión de invalidez, no, pensión de vejez, no, pensión de sobrevivientes, no, bueno. Acá dice, ingreso de pensiones obtenidas en el exterior, ¿se aplica para este ejercicio? Vamos a decir que no. Aquí, pagos obligatorios de la salud para este contribuyente que recibe 60 millones de pesos por pensión. Entonces vamos a decir que son 1.200.000. Es un ejemplo. Listo. Y aquí continuamos con la cédula de dividendos. Esto aplica para los que tienen, por ejemplo, acciones en el Ecopetrol. Entonces, ¿cuántos dividendos recibieron en el año? Vamos a colocar un ejemplo que recibimos 1.400.000 pesos. Acá nos habla de ingresos no constitutivos de renta del 2016 y años anteriores. ¿Qué tengo que hacer? Ir a investigar cuáles eran los ingresos no constitutivos de renta vigentes al 2016 y anteriores a esos y colocarlos aquí. ¿Listo? Bueno, aquí para este ejercicio ya digamos que no tenemos más. Y viene nuestro consolidado. Viene nuestro consolidado. Entonces aquí nos dice cuáles son las rentas, el total de mis rentas por la cédula 1, por la cédula 2, por la cédula 3, ¿cierto? Acá me dice cuál es mi renta líquida, el valor, el mayor valor entre la renta presuntiva y la renta líquida. Bueno, aquí es un pequeño resumen. Acá vienen las tablas para calcular el impuesto. Muchas veces me preguntan, ¿cuánto tengo que pagar con lo que tengo? Pues no es tan sencillo porque tenemos que diligenciar toda la información para llegar a esta tabla. Entonces, aquí en esta tabla me dice que si yo tengo, tomo el valor en pesos de mi renta gravable, que me da 31.875.000, lo divido entre el valor de la VT y me dice que eso equivale a 878 VTs. Entonces aquí me dice que si está entre el rango de las 0 a las 1.090, el valor del impuesto es 0. ¿Sí? Que si va entre las 1.090 y las 1.700, tengo que aplicar aquí esta formulita para ir mirando cuánto es el valor que tengo que ir, que me va a liquidar. Entonces, con base en esto, ahí ya es la tablita donde me está calculando. Aquí hacemos el cálculo de la renta presuntiva con base al patrimonio líquido del año inmediatamente anterior, que lo encontramos en la declaración de renta del año 2020. Como la tarifa es del 0%, pues el cálculo de la renta presuntiva me da el valor del 0%. Aquí me dice determinación de la renta presuntiva para comparar con la renta líquida. Bueno, y continuamos. Venta de activos fijos en caso de que yo haya vendido un activo fijo para determinar la ganancia ocasional, si la hay o no la hay. Venta de acciones, si las tuve. Acá es el cuadro resumen de la ganancia ocasional. Vamos para colocar este ejemplo, vamos a decir que no vendimos nada. Descuentos tributarios a los que haya lugar por impuestos pagados en el exterior. Por donaciones, me dice acá, por inversiones en investigación y desarrollo. Bueno, entonces para este caso no aplica ninguna. Retenciones, entonces mira, aquí me coloca el agente retenedor. Aquí es importante colocar el agente retenedor, el NID, el concepto, la base y la retención, porque si nos da un saldo a favor en renta y lo vamos a tramitar, pues aquí tenemos toda la información para poder diligenciar o realizar el proceso. Entonces vamos a colocar la Casa de May es nuestra empresa retenedora. El concepto son salarios. Creo que de hecho acá hay una tablita, mira, acá nos permite desplegar y le vamos a decir que salarios, me dice que la base de la retención son 42 millones y me dice que en la retención voy a poner el ejemplo de que sean 80.000 pesos. Y aquí diligencio todas las bases de todas las retenciones. El anticipo.
Este anticipo él me lo está calculando con base en la información que yo le diligencié en la primera casilla de datos informativos. Y aquí ya llegamos al formulario. Él ya me está formulando, me está diligenciando el formulario 210, que es el formulario que tengo que ir a presentar en mi declaración de renta, en mi página de la DIAN. Acá me dice que este formulario está hecho con base en la resolución 000025 del 16 de febrero del 2022, que es este año. Entonces aquí aparece el año de la declaración, el documento, mi documento de identificación, mis apellidos, mi nombre, de qué seccional es, que les había mencionado que era la de Bogotá, el valor de mi patrimonio bruto, de mis deudas, de mi patrimonio líquido, y cada una de las rentas de trabajo, las rentas de capital, las rentas no laborales, ¿cierto? La cédula de pensiones, la cédula de dividendos y participaciones, las ganancias ocasionales. Al finalizar me está diciendo que mi impuesto de renta es 0 pesos, pero que debo pagar un anticipo de renta para el año siguiente, eh, perdóname, liquidado en el año gravable anterior. Entonces, este es del anterior, el saldo a favor sin solicitud de devolución y de compensación, las retenciones que me practicaron este año y me dan mi nuevo saldo a favor. ¿Qué significa eso? Que con el ingreso que yo le di a esta persona, este ejercicio simulado, pues no voy a pagar impuestos. Básicamente, es eso. Vamos a colocarle un ingreso más alto. Acá en rentas de trabajo, vamos a colocarle que la persona se ganó 240 millones de pesos. Para que ustedes vean cómo nos va quedando acá nuestro formulario. Miren, aquí ya cambió nuestro formulario. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que el impuesto neto de renta para esta persona es de 33 millones de pesos, que el anticipo de renta que pagó fueron 780 mil pesos, que el saldo a favor que traía el año anterior fue de tanto, y vamos a incrementarle las retenciones porque con ese salario pues seguramente la base son 240 y las retenciones pueden ser 15 millones. Entonces, mira que acá me dice que mi impuesto es de 33, que tengo un anticipo que pagué de 780, que tenía un saldo a favor del periodo anterior de 1.298.000, que las retenciones que me practicaron en este periodo fueron 15 millones, por tanto yo debo pagar un impuesto de 16.900.000 pesos. Entonces, este era el material que quería compartirles hoy a través de este video. Invitarlos a que si no tienen claros los conceptos, busquen herramientas que les puedan ayudar, como esta herramienta que me parece que es muy didáctica, es muy fácil de leer, de diligenciar, para que nuestra renta de nuestros contribuyentes quede perfecta, reducir los márgenes o los riesgos de error y así evitar un proceso de fiscalización de nuestra declaración. Si usted es una persona autodidacta y le gusta hacer su propia declaración de renta, pues también esta puede ser una herramienta que le puede servir. Obviamente hay que leer, hay que analizar, hay que investigar un poquito para que todo nos quede bien. ¿Listo? Entonces, esta era la información que quería compartirles. Espero que sea de su agrado, que les sirva. Si tienen dudas, preguntas, pues se pueden contactar conmigo a través de mis canales, de mis redes sociales, para ayudarlos un poquito también y brindarles la mejor información que pueda servirles y acompañarlos en este proceso. Feliz y bendecido día para todos. Muchas gracias. Espero que que le den like a este video, que se suscriban al canal, que activen la campanita de notificaciones para que estén pendientes de todo el material que poco a poco voy a estar construyendo y subiendo a través de este canal para que les sirva a todos ustedes.